Yo les había dicho hace 15 días, porque pues hace 8 días el Señor cambió la agenda, que conforme a lo que veníamos hablando respecto a lo que el Señor le había pedido a Josué, había puesto en la vida de Josué preparándose para un nuevo campamento, se te iba a compartir unos pensamientos de una palabra del pastor Edgardo que se llama Caminando bajo cielos abiertos. Caminando bajo cielos abiertos. ¿Y por qué caminar bajo cielos abiertos? ¿Qué es caminar bajo cielos abiertos? Que podamos entender que es necesario que nuestros ojos puedan ver. Hemos estado hablando con algunas personas en estos días, aún con siervos, pastores, contemplando todo lo que está sucediendo en este tiempo. Y si en algo estábamos de acuerdo es que es necesario que aprendamos a ver. Y que aprendamos a ver con nuestros ojos con nuestros ojos espirituales. Que aprendamos a percibir realmente lo que el Señor quiere, lo que el Señor está haciendo y cómo el Señor se está moviendo. Porque si en esta época, si en estos tiempos que se mueve tanto interés, tantas cosas alrededor de este proceso de elecciones que vamos a tener en poco tiempo, si nosotros no aprendemos a verlo con los ojos espirituales, pues no vamos a ver realmente lo que el Señor ha hecho y de pronto vamos a impedir que el Señor se mueva como el Señor anhela moverse. Y quiero poner allí un pasaje que conocemos mucho, pero pues que habla una realidad en este sentido. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, es un versículo que a mí me bendice bastante. 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 2, versículo 6. 1 Corintios 2, 6. Y yo solo te animo a que cuando veas la palabra, porque si hay algo que me he dado cuenta, es que tenemos que comprender que la palabra es verdad, que la palabra es luz, que la palabra es realidad. Y si nosotros no nos movemos conforme a lo que allí está escrito, pues no vamos a ver lo que allí está escrito. Cada vez estoy más convencido que hay dos tipos de personas dentro del pueblo de Dios. Las personas que creen en Dios y las personas que viven para Dios. Y son dos tipos de personas, es diferente. Es diferente creer en Dios y es diferente vivir para Dios. ¿Cuántos creemos en Dios? Yo creería que todos creemos en Dios. Yo creería que de una u otra manera el ser humano cree en un creador, cree en un ser espiritual, y así en algún momento se haya desviado la fuente de creer en un ser superior. En el fondo lo que habla es que todos creemos pues que no estamos aquí por el azar, que todo es obra de alguien que el cual está sustentado todo el mundo. Entonces, creemos, pero ¿cuántos vivimos? Es diferente. ¿Cuántos vivimos? ¿Cuántos creemos que el Señor llevó cautivas todas nuestras enfermedades y dolencias en la cruz, como lo dice su palabra? ¿Cuántos lo creemos? Ok. ¿Cuántos lo vivimos? ¿Cuántos creemos que verdaderamente los principios de Dios son el manual de vida para nuestro existir en esta tierra? ¿Cuántos lo creemos? Todos creemos. ¿Cuántos creen en la Biblia? En su palabra. ¿Cuántos la vivimos? Es diferente. ¿Sí que se escuchan menos amenes? Entonces es importante que nosotros podamos pasar del creer al vivir. Del creer al vivir.
Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos creen en el sistema de salud de nuestra nación? Les hicieron un paneo así, las caras de tristeza, de cómo hemos botado el dinero. Bueno, ¿saben? Yo creo, y lo he vivido. Muchos han hablado bueno, no quiero mencionar la EPS, pero muchos han hablado y hemos visto cómo el sistema de salud y las EPS entran en un negocio con la vida y con la salud de los colombianos. Pero ¿saben? Cuando yo creo y camino y vivo, puedo ver lo que Dios puede hacer aún a través de aquello que para muchos de pronto ha sido muy triste, el sistema de salud. A pesar de lo que ha sido el sistema de salud en Colombia, yo puedo ver reflejado lo que el Señor, cómo nos ha guardado y cómo ha utilizado ese sistema de salud en la vida de mis hijos y en la vida de mi esposa, y todo ha sido como debe ser. Entonces creo, aun cuando muchas personas vienen a decirme de que cámbiese, vaya aquí, yo en este momento digo, ¿de qué me voy a cambiar si el Señor ha usado ese sistema de salud o esa EPS con nosotros y nunca ha faltado el cuidado del Señor a través de ello? Entonces lo veo, lo vivo, y ¿por qué voy a actuar diferente? Pero tenemos que empezar a vivir conforme a lo que creemos. ¿Qué dice 1 Corintios 2? Miren lo que dice el versículo 6. Conocemos esta palabra, la hemos escuchado muchas veces. Yo sé que cada vez que decimos este versículo, muchos sí, que así sea, sí Señor, esto se va a hacer, pero volvemos, como lo que hemos hablado siempre, al salir de este lugar, al encontrarnos con el día a día, como que empiezan los cortocircuitos, empiezan como a desconectarse nuestra fe, a desconectarse nuestra vida cristiana con la realidad. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Ok, entonces, la sabiduría de Dios, según este pasaje, viene directamente proporcional a la madurez. Por lo tanto, es imperativo crecer espiritualmente. Si tú te quedas con el solo creer en Dios, crees en Dios, como le enseñaba ayer a mis amados en la escuela de la fe, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y algún día vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Eso se me quedó desde la luterana. Creo, y muchos lo creemos, pero la sabiduría, y para entender los principios, los secretos, la palabra de Dios, es directamente proporcional a la madurez. Entre más crezco, más entiendo. Y eso lo vemos naturalmente. ¿Cuántos de nuestros jóvenes o a veces de nuestros niños, cuando les damos un consejo, no lo tienen a veces presente porque ellos lo anhelan vivir? Pero nosotros ya lo hemos vivido, sabemos las consecuencias, sabemos lo que sucedería si yo paso la calle no mirando a ambos lados. Yo sé qué pasa si no pago el recibo de la luz. Bueno, nuestros hijos no lo ven, los jóvenes lo ven de pronto de una manera muy diferente. Y a veces en las circunstancias de la vida, la sabiduría ha venido en lo natural, ha venido conforme a la madurez. ¿Cuál es el problema en el mundo? Que entre más maduro, más duro. Entonces como que nos cierra más. Entonces, en el Señor es lo mismo. Si quiero ver la sabiduría, como lo dice allí, que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, como lo dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Madurez. Creer solo en Dios no me hace madurar. Creer solo en Dios es el comienzo.
Madurez es cuando yo me comprometo a crecer, cuando yo dejo que mi vida espiritual tenga un desarrollo natural, un desarrollo espiritual, así como es en lo natural, así es en lo espiritual. Hablábamos ayer que veíamos a Juan Fernando allí cuando hace sus muecas y todo el mundo ve de pronto a los bebés. Y cuando ven los bebés y los vemos, ay, tan lindos, no nos gustaría que crecieran, ay, pero miren con tan bonitos, aunque pues sí nos gustaría que crecieran porque ya son menos pañales, pero bueno, no, sí, pero allí tan lindos, pero en el fondo del corazón, aunque uno sabe que no le gustaría que sus hijos crecieran, que no se fueran de la casa, uno en el fondo anhela que crezcan, que salgan, anhela verlos con sus familias felices, verlos con sus familias completos. Y hay un anhelo después en uno, ya no disfrutar los hijos, sino disfrutarlos. Eso habla de crecer. Eso habla de crecer. Entonces hay un compromiso. Dios siempre nos habla de madurar, pero bueno, no quería quedarme allí. Sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Yo quiero leer este pasaje en otra versión para que podamos comprender un poquitico más allí qué es lo que dice cuando habla de que sabiduría que no es de este siglo. Vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, dice esta versión, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Entonces, cuando habla aquí de este siglo, Pablo compara la sabiduría de este mundo con la sabiduría que viene de Dios, que solo es hablada en medio de hombres y mujeres que maduros. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero ¿qué dice el versículo 9? A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿No les llena de, ay, esta palabra? ¿Quién sabe qué puede estar sucediendo? Pero la palabra dice que ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ni ninguna mente se ha imaginado. Y eso que vemos día a día, cómo la ciencia, cómo la tecnología va en avanzada. Es impresionante que uno se compra algo tecnológico el día de hoy, 2, 3 meses ya quedó obsoleto. El mundo nos lleva a un estilo, a un corre-corre impresionante. Compré hoy un celular y ya estoy descontento con el celular, porque es que el celular que salió 6 meses después tiene esto y el mío no lo tenía. Cuando todavía hay personas que usan el Nokia 1100. ¿Quién tiene un Nokia 1100 aquí? Uy, el que tenga un Nokia 1100. ¿Nadie? Mire que uno es el que hace de las cosas necesidad. Cuando salió primero, cuando no estaban los celulares, pues si me llamaban al fijo, listo. Y si no, pues es que esperaran. Uno sabía en qué horas de pronto la gente llegaba a la casa y lo llamaba. Uno no andaba con el afán de que si se le quedó el fijo. No, el fijo se quedó en la casa. Nadie andaba con el afán de dónde lo dejé. Ahora sí estamos con el... ¿No sufren ustedes de taquicardia por haber dejado el celular en la casa? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos desconectados porque lo dejamos en la casa? Lo que antes no. Mire, llegaron las lasañas. Venga, ¿por qué no las pasean por aquí para que las huelan? Paséenlas por aquí para que las huelan. Sí, Alexis, para que las huelan y los provocamos de una vez. No, mentiras. Entonces,
va en avanzada y eso habla de la capacidad que Dios ha puesto en el hombre. Yo nunca entendí muy bien la noticia del carro que mandaron al espacio y lo enviaron hacia Marte. Yo no sé si es que los extraterrestres en Marte no tienen vehículos todavía y mandaron un carro a ver si ellos... Bueno, no entiendo bien eso, pero cada vez que vemos algo en la tecnología, el hombre, ¿cómo ha podido conocer la expansión del universo? Y eso que creo que lo que el hombre ha conocido es ni el 0.000000000000. O sea, la capacidad de Dios puesta en el hombre, mire hasta dónde lo ha llevado. Pero aún así, la palabra dice que ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? ¿Para los que creen? ¿Para los que asisten a una congregación? ¿Para los que pertenecen a una religión? No. ¿Para quienes Dios tiene preparado algo? Para los que le aman. ¿Y qué es amar al Señor? Conforme dice la palabra. ¿Qué es amarlo? O bueno, ¿con qué lo amamos? ¿Viviendo su palabra? ¿Viviéndola? Bueno, Jesús lo dijo muy sencillo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es todo el corazón? Piénsenlo. ¿Qué es amarlo con todo el corazón? Con toda tu alma. ¿Qué es tu alma? Tu alma es intelecto, voluntad y emoción. Entonces, tu intelecto, tu voluntad y tu emoción, Jesús dice que eso ame al Señor. ¿Qué es el corazón? Dice que el corazón mana la vida. ¿Sí? En esa parte del corazón es lo más interno de nuestro ser. Que eso ame al Señor, lo más profundo de nuestro ser. Dice entonces Jesús que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y fuera de eso dice con toda nuestra ¿qué? Mente. O sea que nuestros pensamientos amen al Señor. Y yo pregunto, cuando nos sentamos en una conversación para hablar del gobierno, ¿esos pensamientos aman al Señor? Cuando yo me siento con una persona a hablar de otro, ¿esos pensamientos aman al Señor? Cuando yo me siento a creer que es lo mejor para el país, ¿esos pensamientos aman al Señor? Ups. La voy a poner más difícil. Cuando yo me siento a hablar de cuál es el presidente que debe tener Colombia, ¿esos pensamientos aman al Señor? Porque estamos permeados con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras. No. Deja algo, Señor, deja algo. Todas nuestras fuerzas aman al Señor. Entonces, yo solo puedo ver que eso es imposible. Amarlo así es imposible. Pero si busco, anhelo, lucho, Cristo, que en Él sí fue posible, me da la capacidad y las fuerzas para lograr amarlo, al menos en alguna medida, a Él. Nunca lo voy a amar con todas mis fuerzas. Nunca. Porque a veces mis fuerzas las dedico para otras cosas. Nunca lo voy a amar con toda mi mente, porque a veces mi mente es llena de otras cosas. Me llena más un libro de tal cual autor que de pronto la palabra. Me llena más, tantas cosas que la misma palabra. Con mi voluntad, sujetar mi voluntad día a día. Yo creería que nunca, pero si el Señor ve el anhelo en mí, era lo que decía Pablo, no digo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, lucho, al menos decido caminar hacia adelante.
Sí, en ese caminar hacia adelante se me alborotó el chisme, se me alborotó la envidia, se me alborotó el orgullo. Sí, pero al menos al otro día vuelvo y camino hacia adelante. Y si el Señor ve eso en nosotros, ve que anhelamos amarle, así no sepamos amarle. Pero hay un anhelo en nuestro corazón. Y sabes, venga Chucho, es que Chucho es fuerte. Yo admiro mucho a Chucho. Yo aprecio mucho a Chucho. Delante de ellos no puedo hacer nada. Yo a Chucho lo es. Cuando yo anhelo, yo busco ir al Señor. Y Cristo dice que Él andará conmigo, estará conmigo, con mis fallas, con mis imperfecciones. Pero si el Señor ve cada día que yo anhelo agradarle, ¿saben qué va a pasar un día? En que yo voy caminando, en mis fuerzas y viene Cristo y es el que Jesús ve mi anhelo. No, Jesús ve mi anhelo. Jesús ve mi deseo. Y Jesús, que sí pudo amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, viene a favor mío a ayudarme a caminar. No más, hola. Este Jesús tan... Y para esos, la palabra dice que ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Mira, yo hoy te quiero decir algo con ¿cómo se puede decir? Con ánimo, lucha, busca amar al Señor. Que al otro día te alborotaste, no importa, busca amar al Señor. Que en algún momento se te salió el Chucky que hay en ti, busca amar al Señor. Miren, la vida no es el Henry Angelito y el Henry Diablito, esa no es la vida. La vida sencillamente es la vida de Cristo en mí y aquel Henry carnal que siente y que se quiere oponer a eso que Dios está haciendo en mí. Pero yo te doy una palabra de ánimo. Cada día, no importa el día de ayer. Si el día de ayer fallaste, si el día de ayer desobedeciste, si el día de ayer te costó hacer conforme a su palabra, si el día de ayer peleaste con tu mujer, si el día de ayer se te quemó la cacerola y te echaron de la casa, si el día de ayer obraste fuera de su palabra, si el día de ayer hiciste lo que Dios no quería que hicieras, el día de hoy, el día de mañana, levántate, Padre, enséñame a agradarte. Hoy quiero agradarte. Y sabes que Dios es tan lindo que dice: listo, me olvido de ayer, veamos el hoy entonces. Listo, no miremos el ayer, veamos el hoy, veamos el mañana. Por eso el Señor dice: no te afanes, cada día tiene su propio afán. Afánate por mañana por querer agradar al Señor. Y un día, el menos esperado, que estás cansado, pero sigues agotado, viene Cristo y te levanta y te lleva. Prepárese, Chucho, porque no va a ser la primera vez. ¿Quién quiere conocer a ese Jesús? ¿Quién lo quiere? ¿Sabes? Tú no hubiera resistido la cruz. Ninguno de nosotros lo hubiera resistido. Hablábamos ayer con Consuelito que hay películas que son muy fuertes y La Pasión de Cristo es una película muy fuerte. Y decimos, ¿no? Y lo que se ha dicho es que realmente eso no llega a mostrar cuánto Cristo sufrió por nosotros, pero traigo las imágenes de esa película cuando ha sido azotado, cuando ha sido molido, porque la palabra dice que él fue. Imagínense una persona molida.
Ninguno de nosotros hubiera aguantado. Ninguno de nosotros hubiera resistido eso. Y Jesús se tomó el lugar y lo resistió. Entonces, cuando tú veas una cruz, lo único que yo puedo decir es: tú sí pudiste. En ti puedo seguir adelante, porque yo no hubiera sido capaz de morir en esa cruz. Tengo por seguro que el primer momento que me den para haber dicho como Pedro: no, yo a él no le conozco. Uy, uno sale. Uno juzga a Pedro que porque le negó 3 veces, yo lo hubiera negado 25. Cada uno de nosotros, solo en Cristo tenemos la fuerza en algún momento. Yo me confronto a veces y digo: Señor, cuando venga el momento, estábamos viendo una película que se llama Inquebrantable, los animo a que la vean, de un hombre que fue tomado como prisionero de guerra por los japoneses en no sé si eso creo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue lo de Pearl Harbor? Segunda Guerra Mundial. Es tomado, es una historia real de un americano que es tomado prisionero de guerra, y cómo a pesar de todo lo que hicieron, él se mantuvo siempre en su lugar. Y yo veía esas imágenes y digo: Señor, si llega el momento en que se confronte mi fe, ¿será que yo voy a estar inquebrantable? Ahí, yo creería que ahí es donde se va a probar realmente cuánto amo al Señor. Es ahí, cuando estoy dispuesto a no venderme. Entonces el Señor dice que ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman, pero fue a nosotros, dice el versículo 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra ¿qué? Lo más profundo de Dios, dice la Reina Valera, y todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos? Veámoslo tratemos de entenderlo. Nadie conoce los pensamientos de Henry sino el Espíritu de Henry. Por eso, como lo decía una persona en algún momento que le estaba escuchando, el verdadero Henry es el Henry a solas, no es el Henry que está aquí delante de ustedes. El verdadero yo es el que es a solas, porque allí salen las verdaderas motivaciones, allí sale lo que está en mi cabeza, allí es a solas, donde nadie me ve. Ese es el verdadero yo. Y así como el espíritu de Henry solo conoce los pensamientos de Henry, porque ustedes no conocen mis pensamientos. Adivinen qué estoy pensando. No, ahí me está juzgando. Usted es el hambriento que está pensando en lasaña. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando queremos saber los pensamientos del otro, los juzgamos desde nuestra propia condición. Entonces, si yo estoy hambriento, juzgo al otro porque yo soy el que estoy hambriento. Entonces, cuando yo juzgo al otro, uy, tan envidioso, el primer envidioso soy yo. Gracias por el ejemplo, Javier, muchas gracias. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. El Espíritu de Dios entonces conoce los pensamientos de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En mí. Recuerden que apenas nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, su Espíritu viene a habitar. ¿Acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? ¿No lo saben? Dice el versículo 11. Entonces nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros, ¿quiénes? Yo, díganlo. Yo, tóquense. Yo, ¿tú entregaste tu vida a Cristo? Ok, yo. Entonces ahí te está hablando a ti. Y nosotros hemos recibido ¿cuál espíritu?
¿Cómo lo dice allí el Reina Valera? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de. Por lo tanto, podemos conocer los pensamientos de Dios. ¿Me entienden qué es caminar bajo cielos abiertos? Por lo tanto, como el Espíritu de Dios, lo dice aquí su palabra, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, haz un ejercicio diariamente. Trata de pensar no conforme a lo que tu espíritu te dicta. Trata de ver la vida, no lo que tu mente te está mostrando. Trata de ver lo que está alrededor conforme al corazón y al pensamiento de Dios. Uy, pero ¿cómo, Henry? Pues ¿dónde está plasmado el corazón de Dios? ¿Dónde están plasmados los pensamientos de Dios? Aquí. ¿Dónde están plasmados los caminos de Dios? Aquí. ¿Saben cuál ha sido la tarea? Y se los he dicho muchas veces, que ha hecho el enemigo, que ha creado en el pueblo de Dios un esoterismo cristiano, porque nosotros no queremos ir a la palabra, sino que alguien nos lo diga. ¿Y cómo me aseguro que lo que alguien me está diciendo si es de Dios o no es de Dios, si no es conforme a su palabra? Entonces allí es donde tengo, el Señor ha puesto su espíritu en mí. Por lo tanto, puedo conocer sus pensamientos, que como lo dice Isaías 55, mira, tú puedes pensar todo lo que quieras de lo que está pasando en este tiempo en Colombia. Tú puedes creer lo mejor que puede pasarle a Colombia. Cuando tú lo crees, te voy a echar abajo tus teorías. Cuando tú crees que lo mejor para Colombia es esto, Isaías 55 te está diciendo, es que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tus caminos no son los caminos de Dios. Entonces, si yo creo que esta es la mejor opción, ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios son más altos que los míos. ¿Qué problema, no? Llegó el chocolate. No, mentiras. Gracias, doña Silvia. Los caminos de Dios son más altos que los míos. Entonces, ¿para qué te complicas en decir debe ser así, debe ser allá, debe ser esto o debe ser lo otro? ¿Para qué? Si a la final los pensamientos del Señor son más altos. Y saben que a veces viene frustración cuando nosotros queremos ver todo a nuestros pensamientos y vemos cuando Dios obra y choca con nosotros. ¿Qué dice el versículo 13? Lo cual entonces dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras que enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿cuál? Que está en mí, ¿cierto? Acomodando, ¿qué acomoda lo espiritual a lo espiritual? El Espíritu de Dios. El hombre no tiene la capacidad de acomodar lo espiritual. La palabra dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y este es el pasaje, versículo 14. Pero el hombre, ¿qué es el hombre natural y qué es el hombre espiritual? Si a nosotros nos preguntaran sin conocer la palabra qué es un hombre espiritual, ¿cuál es la primera imagen que se nos viene? Sí, yo sé que es su pastor, no hay ningún problema, tranquilos. ¿Cuál es la primera imagen que se me viene a mí de un hombre espiritual? Que se la pasa orando todo el día, que se la pasa leyendo la palabra todo el día, que cuando camina levita y que sus manos son así. ¿O no? ¿Y cuál es la imagen que se nos viene de un hombre natural? Sí, ya sé, su pastor, sí, gracias, ok, bueno.
Amén. Uy, ¿cómo así? ¿Cuál es la imagen que se me viene de un hombre natural? Todo carnal, así pecaminoso, lascivo, mentiroso. Me he dicho el abogado del diablo. ¿O no? Pero te tengo una noticia. Aquí la palabra, cuando habla de hombre natural y el hombre espiritual, les está hablando a los hijos de Dios. Yo una vez les había enseñado esto. O sea que podemos ser hijos de Dios naturales o ser hijos de Dios espirituales. ¿Cuál es el hijo de Dios natural? Te lo ha respondido la palabra. Te lo ha respondido la palabra. El hijo de Dios natural es el que, aunque su espíritu está en él, ve la sabiduría del espíritu del hombre. Porque dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que un hombre natural o una mujer natural es aquel que su espíritu se mueve por lo que está en el mundo, en el entorno, piensa como piensa su entorno. Un hombre espiritual es un hijo de Dios que permite que el espíritu de Dios que está en él le enseñe las cosas de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 14? Pero el hombre natural, o sea, hijos de Dios naturales, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién va a creer que Dios va a hacer algo en este tiempo en Colombia? Todos decimos amén, pero a la final empezamos a mirar las fichas. No, esto debe ser así, debe ser así, debe pasar. No, eso no da. ¿Cómo va a creer que son locura? Porque si yo miro las cosas naturales, porque dice aquí, para el hombre son locura y no las puede ¿qué? Entender. Mire que no dice discernir. Dice es entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Yo puedo ver el mundo de una manera natural, y cuando veo el mundo de una manera natural puedo caer en el peligro de recibir los principios del mundo y empezar a creer los que son los normales. Pero pues lo normal es que mi hijo pues piense si es hombre o mujer, y eso que es varón. Pues lo normal es que el aborto, claro, ¿no? El aborto, o sea, es un derecho de la persona. Pues lo normal, cuando yo empiezo a discernir las cosas del mundo bajo el espíritu del hombre y el espíritu del mundo, pues allí empiezan los principios de Dios a hacerse a un lado, y el espíritu de Dios no me va a poder ayudar. Por eso es que choco. Por eso es que choco con las cosas del mundo. A veces las cosas del mundo no las veo, las comprendo, las recibo como lo normal, porque ahora lo común lo llamamos normal. Pero la palabra me dice que estas no se disciernen naturalmente. O sea, yo no puedo ver el mover de Dios, no puedo ver cómo Dios se mueve naturalmente. Lo percibo es espiritualmente. Entonces ustedes me van a decir, pero Henry, entonces ¿cuál es el ejercicio? Mira, el ejercicio es que cuando tú tienes una relación con el Señor y cuando tú tomas el tiempo de buscar su palabra, de leer su palabra, de pronto no la entiendes, de pronto hay cosas que no la comprendes, pero recuerda, cree que el Espíritu de Dios está en ti, y tú le puedes decir al Espíritu de Dios en ti, enséñame, Señor, enséñame lo que aquí dice. Tú puedes leerla y en algún momento tú sigues insistiendo. Vuelvo al ejercicio. Yo le dije que no era la única vez. Vuelvo al ejercicio. Entonces voy a ir al ejercicio ahora de no el caminar, sino estoy metiéndole, perdóneme la expresión, cacumen, a entender su palabra. Pero si yo persevero en, no, todavía no. Si yo persevero, pero eso se llama diligencia. Muy bien, Chucho. Si yo persevero en querer entender su palabra y la busco, no la entiendo, pero la busco, en algún momento va a venir Jesús. En algún momento va a venir Jesús y
va a ministrar su mente a mi mente y se me va a empezar a abrir los secretos y los misterios de Dios. La pregunta es, ¿nos tomamos el tiempo? Entonces Jesús siempre está con nosotros, pero sabes, Jesús está buscando es el momento en que yo hago un alto en el camino y me preocupo por llenar mi mente de sus pensamientos. Pero cuando yo me preocupo por llenar mi mente de los pensamientos que habla el mundo, Jesús está al lado mío, pero Jesús no hace nada por mí. Cuando yo me humillo y busco, Señor, ayúdame, Jesús al lado mío. Porque sabes, así te apartes, Jesús nunca se va a ir de tu lado. Porque Él espera el momento en que tú le des la oportunidad para nuevamente seducirte y atraerte. Pero cuando yo hago un alto en el camino y empiezo a leer su palabra, Jesús me ministra. Y el Espíritu de Dios que está en mí es como si Jesús fuera como si, pongámoslo así, como si el Espíritu de Dios en mí fuera una bomba de aire chiquitica, que se puede expandir más y más. Pero cada vez que busco su palabra es como si Jesús soplara sobre mí, y esa bomba se empieza ¿a qué? A ensanchar, a ensanchar, a ensanchar. No se han de discernir naturalmente. Y quiero concluir con los cielos abiertos. Vayamos un momento a Éxodo capítulo 13, versículo 17. Miren el comienzo de nuestra vida cristiana. Miren lo que es el comienzo de nuestra vida cristiana. No se preocupen por los niños. Yo también lloré cuando me cambiaron pañales. O me dejaba Rosalvita. Rosalvita me cambiaba pañales, ¿cierto? Sí. Hola, mi mamá me ponía delante de todo el mundo a que me cambiaran pañales. Decían, venga, coja ese chino allá. Éxodo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esa no es nuestra vida cristiana. En el comienzo de nuestra vida cristiana, el Señor no nos pone de frente a ser confrontadas cosas de nuestra vida, a ser confrontado el mal, a que las tinieblas, no, el Señor nos lleva suavecito por un camino donde ayuda a avivar nuestra fe, pero en la medida en que vamos madurando, las circunstancias también se van poniendo acordes al nivel de madurez en el que yo estoy. Pablo lo decía, pues el Señor no envía prueba que ninguno pueda ¿qué? Soportar. O sea, mi hijo cuando es bebé, su primera prueba y su primera carga es que soporte la cabeza y la puede sostener, y ya no está como los perritos de los taxis, ¿no? Sino ya Juan Fernando deja la cabeza. Ya después su prueba será caminar, ya después su prueba será esto, ya después de caminar pues será la prueba de ver si se puede hacer cargo de otros. Bueno, cosas así, las pruebas van creciendo. Pero en un comienzo de nuestra vida, el Señor, como lo hizo aquí con el pueblo de Israel, los llevó por un camino para que el pueblo no se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y miren el versículo 21, cielos abiertos. ¿Cuántos experimentamos al comenzar nuestra vida cristiana cielos abiertos? Vemos cómo Dios empieza a organizar, vemos cómo Dios empieza a ordenar, vemos cómo Dios empieza a derramar. ¿Y qué dice aquí? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cielos abiertos. El pueblo veía
la columna. La columna de día que los guiaba y la columna de noche que los alumbraba. Pregunto, ¿nosotros vemos la columna de día? ¿Vemos la columna de noche? Porque lo único que aseguró que el pueblo llegara a fin destino, a fin término, fue que veían su presencia. Le veían a Él. Ahora, ¿qué pasa en Éxodo capítulo 32? Un pueblo que vio la presencia. Pero dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ustedes no ven algo raro en ese versículo? ¿No encuentran algo raro en ese versículo? Léanlo bien. No, pero 32, yo estaba mirando y decía, pero 32:1. ¿No ven algo raro en ese versículo? Les voy a hacer una pregunta y la van a encontrar allí. ¿Quién fue quien los sacó al pueblo de Egipto? ¿Quién fue? Dios. Dios. ¿Y aquí a quién vieron? Mire cómo se empezó a desviar su mirada. Mire cómo empezó a desvanecerse su fe. Vieron a Dios, vieron la columna de nube y la columna de fuego, pero nunca vieron y nunca se dispusieron a tener un encuentro cara a cara con Dios como Moisés sí lo tuvo. Y le pusieron toda la carga al hombre. Toda la carga se la pusieron al hombre. Empezaron viendo el pueblo que Moisés tardaba. Pero si Dios estaba en medio de ellos. Dios les dio de comer. Dios los libró. Dios no les hizo gastar sus vestidos. ¿Por qué esperaban a Moisés? Que Moisés tardaba en descender. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, se fueron a otro hombre. Levántate y tú haznos dioses. Entonces aquí me surge una pregunta. La imagen de tu Dios, ¿quién te la dio? La imagen de tu Dios, ¿quién te la dio? Porque en el Dios en el que tú crees, o viene por una relación y una realidad personal con Él, que lo conoces a Él, o porque alguien te dijo, este es así. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, cerraron los cielos. Cerraron los cielos. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿En quién estaba puesta la fe del pueblo? En Moisés, no en Dios. La fe del pueblo estaba puesta en un hombre, no en Dios. Prepararnos para entrar en un nuevo campamento demanda que nuestra confianza, nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras acciones, nuestras palabras sean para Dios, no para un hombre. Para Dios. ¿Qué pasaría si en algún momento el Señor le dice a Henry, váyase? Y el Señor nos manda a otro lugar. ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Se van conmigo? No dependan del pastor. Si el pastor no lo hace, no lo hacemos. Si el pastor no lo dice, no lo decimos. Si el pastor no nos invita, no.
somos nosotros colaboradores. Somos nosotros aquellos que les ayudamos, así como yo le ayudo a mi hijo en darle sus primeros pasos, pero llega un momento en que mi hijo ya me dejó. Eso somos nosotros, quienes les ayudamos a dar sus primeros pasos, a que sus pies sean fuertes, a que sus piernas adquieran fortaleza, para que llegue un día en que ustedes toman las riendas de su vida. En el ámbito espiritual les ayudamos a conocer al Señor, pero nosotros no somos el Señor. Les ayudamos a seguir su presencia. ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo la puedo palpar? Bueno, eso es lo que les enseñamos. Pero el día en que nosotros no estemos, la alegría más grande cuando el pastor se vaya, cuando el liderazgo ya no esté, la alegría más grande es que donde el Señor nos tenga, pueda yo escuchar que aquellos que el Señor trajo a este lugar siguieron adelante, convencidos de que su ciudad puede cambiar, convencidos de que la presencia de Dios los está llevando, convencidos de que Dios no los ha abandonado y maduros en el propósito de Él. Esa es la alegría más grande. La tristeza más grande es cuando se levantan congregaciones, algo le sucedió al pastor, murió algo y se acabó la congregación. ¿De qué me habla eso? Entonces estaban siguiendo al hombre. Y cuando yo sigo al hombre y el hombre no está, es muy fácil decirle a otro: venga, hágame un Dios. Yo necesito seguir a alguien, hágamelo usted. Y por eso aún en el pueblo cristiano levantamos dioses. Pero los cielos abiertos vienen entendiendo que primero Dios da a conocer sus pensamientos y tiene propósitos para aquellos que le aman, que el Espíritu de Dios que conoce sus pensamientos está en mí. Por lo tanto, yo he de aprender, he de discernir, he de buscar los propósitos de Dios, los anhelos de Dios en sus pensamientos, para que cuando vengan las circunstancias de la vida, vengan los momentos de la vida, no solo para mí, sino para mi ciudad, para mi nación, para la tierra, los pueda discernir espiritualmente. Yo los animo. El tiempo que estamos viviendo, disciérnanlo espiritualmente. Muchos cristianos están esperando que el pastor diga: venga, díganos por quién votar. No, eso no tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo, porque tú tienes al Espíritu de Dios que te va a conducir y te va a decir por quién. Y cuando suceda eso, va a pasar lo que le pasó a David. Voy a adelantarme de una enseñanza que el Señor ha querido traer a mi corazón y quiero como irla puliendo. ¿Qué pasó cuando el pueblo pidió rey? El Señor les envió a Saúl. Cuando el pueblo pidió rey, el Señor les envió a Saúl. Pero era un hombre que no era conforme al corazón de Dios. Y lean qué le pasó al pueblo, porque pidió uno que no era conforme al corazón de Dios. Pero cuando Dios empezó a hablar a una remanente de su pueblo de cuál era el rey que él tenía, ese pueblo se comprometió con aquel y lo hizo rey. Cuando Dios, las cosas que están pasando, debemos discernirlas espiritualmente. Cuando tú lo disciernes naturalmente, perdóname, pero las tinieblas, el enemigo te va a dar un jonrón. Y cuando nosotros teníamos el partido ganado, o el cielo tenía el partido ganado, los hombres naturales no permitieron que el partido se cerrara. No solo tiene que ver con nuestra vida. El Señor va a hablar para tu vida, va a poner propósito en ti, pero cuando tú estás en el Señor, vives para el Señor, luchas con tu alma, con tu corazón, con tus fuerzas, ya no solo es tu vida, sino que entiendes que la palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas. Entonces no solo tiene que ver conmigo, tiene que ver con el mundo en el que estoy. Dejemos de ser egoístas un poco. Dejemos de ser egoístas un poco y ver solo nuestra vida. Yo estoy bien.
Yo estoy bien. Y mientras yo esté bien, por eso Jesús nos dijo, cuando yo aprendo, busco, lucho, me propongo, determino, trabajo, camino, decido en amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, ¿sabes cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Más allá que todas las cosas nos salgan bien, más allá de algo que tiene que ver con nosotros. La segunda parte de ese mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No fue lo que hizo Jesús? Jesús amó más al Padre que a sí mismo. Por eso Jesús se entregó. Amó más a Dios que a sí mismo. Y mire la realidad de transformación de la tierra cuando una persona se entrega por otros y se niega a sí mismo. Entonces, la vida cristiana, cuando el Señor lo buscamos a Él, yo declaro que en la medida en que tú te propongas buscar al Señor, vas a experimentar no tus fuerzas, sino las fuerzas de Cristo Jesús. Hola, pero cada vez está trasladándome más poquito, ¿no? Cierra tus ojos.